mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, los saludamos muy cordialmente aquí en la mesa de trabajo en esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Les presentamos inicialmente excusas porque tuvimos algunos inconvenientes para iniciar la transmisión. Esperamos pues que esto mejore y poder desarrollarlo pues con todo el hilo que necesitamos. Bienvenido compañero José, buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa, a los compañeros del equipo técnico y a nuestra querida audiencia. Muy buenas noches, Adela. Buenas noches, compañeros de mesa, equipo técnico y a nuestra respetada audiencia, bienvenidos. Vamos a desarrollar hoy el tema titulado Elecciones CUT y sindicalismo independiente, a propósito de las recientes elecciones en la CUT y FECODE. Los vamos a estar invitando a que compartan la transmisión. Muy buenas noches nuevamente para los que ya se conectan y bienvenidos a esta emisión de Vanguardia Obrera. El pasado 26 de mayo se realizaron las elecciones de la CUT y FECODE. A raíz de ello, se suscitaron discusiones entre los trabajadores frente al desarrollo de las mismas y entre los obreros luchadores sobre si cambiando la actual burocracia sindical se puede transformar la CUT en una central independiente de los patronos y el Estado. Bienvenidos a nuestra emisión de Vanguardia Obrera. Bueno, con los compañeros aquí de la mesa de trabajo vamos a dar algunos elementos sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el seno del movimiento obrero y particularmente en la parte del movimiento sindical. Lo primero que yo quiero plantearles para iniciar esta conversación con ellos tiene que ver con una idea, ese movimiento sindical en Colombia. No es nueva, pues viene desde la gran derrota del sindicalismo independiente que surgió en la década del 60 del siglo pasado y que por más de una década brilló como un poderoso movimiento huelguístico en todo el país. Quienes tuvieron la oportunidad de vivirlo y quienes han podido estudiarlo saben pues de esa brillantez de ese movimiento huelguístico conocido como sindicalismo independiente, pero que sucumbió en buena medida por no haberse logrado la creación de una central sindical revolucionaria y por la disolución de el Partido Comunista Marxista-Leninista en el año de 1975. El movimiento sindical revolucionario no pudo burguesa y fue personificada en lo que realizó el falso Partido Comunista Colombiano, quien creó la CSTC, para posteriormente, entre ellos con Moir y con trotskistas, junto con algunos grupos de la pequeña burguesía, darle vida en 1986 a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Desde su nacimiento, claramente dirigido por liberales, esa central, siendo esa la coronación en lo organizativo de lo que fue la derrota del sindicalismo independiente. Hoy ese movimiento sindical está en una profunda crisis, que yo podría resumirlo por lo menos en algunos aspectos como los siguientes: una ausencia de dirección revolucionaria, es decir, un movimiento sindical separado completamente de sus objetivos máximos que se pueden condensar en la liberación definitiva del yugo de la explotación y la opresión capitalistas. Es un movimiento sindical que no tiene esa relación, que no va de la mano con esas tareas máximas de la clase obrera, y eso hace que
el resultado sea que no tiene una dirección revolucionaria que dirija su lucha inmediata. Además de eso, la pérdida de las conquistas que en 4 décadas les han arrebatado las más importantes que logró el movimiento obrero, ganado con esfuerzo y con mucha sangre derramada por miles de trabajadores en décadas pasadas. La otra característica, creo yo, es la reducción drástica de trabajo en las bases y en su lucha revolucionaria. Es decir, es un movimiento sindical caracterizado no absolutamente, pero sí en su gran mayoría, por una ausencia de trabajo de organización, de educación, de movilización de las bases, así como de estrategias para aumentar el número de trabajadores sindicalizados. Esos casos donde se ha logrado nadar contra esa corriente de pasividad y claudicación han merecido el reconocimiento del pueblo, porque han sido luchas que se han destacado en distintas partes del país, pero han sido eso, apenas unos lunares dentro de toda esa situación de postración y pasividad que caracteriza a la inmensa mayoría del movimiento sindical. Pero no ha sido suficiente poner el peso predominante en el camino de la lucha, porque se ha impuesto la línea que se han impulsado desde las centrales obreras, que ha sido la de frenar las acciones directas de las bases y dejarlo todo en manos de los abogados y los demás asesores sindicales. Esa ha sido la actuación de los dirigentes de las centrales desde su misma creación por aquel año. Esas tristemente célebres mesas de concertación que se volvieron de moda y se impusieron mayoritariamente en las luchas de los trabajadores sindicalizados. Y otra característica que muestra pues esa situación de crisis tiene que ver con la cantidad de los trabajadores sindicalizados, que sigue siendo mínima. Consultando pues unas cifras recientes oficiales que se publicaron en Portafolio, en Colombia dicen las cifras que hay cerca de 6.000 sindicatos registrados, pero de ese porcentaje de afiliación, con un porcentaje de afiliación apenas del 4%, algunos dicen que llega cerquita al 5%, pero es supremamente bajo, de los trabajadores en activo. Y comparando esa situación con otros países, es dramático pues la situación, porque en Chile, en México y en Venezuela ese porcentaje de sindicalización llega al 12%. El caso de Argentina, por ejemplo, supera el 35%, es decir, es una cantidad ínfima realmente lo que persiste. Ese estudio además concluye que menos del 60% de esas organizaciones, poco menos de esas 6.000 organizaciones en activo, son apenas formales. Y el 80% de esas organizaciones tienen menos de 100 afiliados. De hecho, la mayoría de esas organizaciones que figuran tienen el mínimo por ley, que son 25. Es decir, es una situación bien terrible en esa situación también, en esas condiciones también. Se necesita con urgencia transformar esa situación. ¿De qué forma hay que hacerlo? Es el tema de hoy, aprovechando que el pasado 26 de mayo se realizaron las elecciones en la CUT y en FECODE, lo cual generó entre los trabajadores y en muchos sectores de organizaciones políticas y sindicales, suscitó muchas discusiones, y de hecho se están dando en estos momentos entre los trabajadores, tanto por la forma en que se realizaron como por si éstas sirven a la superación de esa crisis. Entonces, de eso es que estoy invitando pues a los compañeros y a los que ya nos acompañan aquí en el programa, para que compartan sus inquietudes para iniciar de inmediato con ese tema que vamos a desarrollar hoy. No, marica, pero para mí eran 5 propuestas. No, pero ¿por qué? 5 minutos no, ese tipo unanimidad es que no tiene derecho a asamblea. Pero que la gente no lo podemos sacar tampoco. Que lo provoque la gente. Pero no lo podemos sacar. Hemos pasado buenas cosas. No, tiene derecho como todos. ¡Fiscal! ¡Garantías! ¡Exigimos que al fiscal garantías!
Empezó la pelea. Empezó la pelea. Déjenlo hablar. Entonces yo creo que es importante, porque aquí lo que se tiene es sobre la base, estas ajustes, sugerencias, recomendaciones, propuestas, solicitudes, es sobre la base de un texto que hay hoy oficialmente radicado ante el gobierno nacional, ante el Estado. Bueno, qué pena con nuestra respetada audiencia. Hemos tenido hoy varios problemas con la red. Esperamos que no se nos sigan presentando. Convocó el Comité Ejecutivo de FECODE el día de ayer y hoy, donde básicamente pues se presentó de todo. Convocada de forma extraordinaria luego de recién pasadas las elecciones del 26 de mayo, donde se supone se eligió a otro comité ejecutivo, a otros delegados, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la asamblea fue convocada con el objetivo de aprobar el estatuto docente único. Resulta que ese estatuto docente único pues se venía discutiendo, se le venían aportando, sugiriendo cambios y demás por parte supuestamente de las bases y de los dirigentes intermedios, pero como vemos en el segundo video, en la asamblea del pasado mes de abril de FECODE también se pone al descubierto que es un estatuto que ya está radicado y que todo lo que venía haciendo el magisterio, lo que venía haciendo ese gremio respecto a nutrir ese estatuto docente único, pues quedó en saco roto porque básicamente ellos ya habían actuado por debajo de cuerda con eso. Entonces a esta segunda asamblea extraordinaria, entonces a esa asamblea llega obviamente los luchadores, algunos dirigentes pues que han estado en contra de esas prácticas sindicales, llegan pues obviamente iracundos, llegan despreciando esas prácticas sindicales y se presentan allí esos roces. Donde pues estas directivas sindicales ya sin argumentos pues utilizan ya la fuerza y básicamente la agresión física a quienes se les oponen. Entonces eso es parte de las prácticas sindicales y de cómo estamos en este momento en el movimiento sindical. Bueno, entonces vamos a hablar en concreto de cómo se dio ese proceso de elecciones de la CUT y FECODE en el pasado 26 de mayo. Se convocaron efectivamente elecciones de candidatos a la Asamblea Federal de FECODE, al Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca, al Comité Ejecutivo de la CUT Nacional y al Congreso de la CUT, es decir, 5 elecciones distintas, ¿no? Y ese proceso electoral, bueno, por lo menos acá en Bogotá se realizó en Corferias, contó con 5 tarjetones para cada uno de los aspectos que les acabo de mencionar, y de lo que se sabe como tal de la jornada electoral en algunos municipios e incluso en ciudades pues principales, fue que se presentaron muchísimas anomalías. Por ejemplo, en Medellín, por nombrar un ejemplo nomás, llegaron denuncias a los grupos de docentes en Facebook y en WhatsApp que se quejaron pues de que haciéndole el reclamo a los dirigentes de por qué habían tantos docentes inhabilitados para votar, nada, cerraron puertas, no respondieron, no dijeron absolutamente nada. En Adida también denunciaron que un montón de afiliados desde hace años no aparecen habilitados para votar, y si por suerte aparecen habilitados es una burocracia tenaz que confunde a los votantes, ¿no? Divididos en varias veces, un tarjetón allí, otro allá, en el otro reclaman el certificado electoral. Bueno, entonces es una confusión muy tenaz y en general pues la gente ni siquiera vota en todos los tarjetones ni sabe qué hacer con todo ese papelerío que le entregan. Entonces, bueno, y se han hecho otras denuncias, como el hecho de que en algunos tarjetones no coincidía el número que ellos conocían de su candidato con el que estaba allí. Entonces eso fue
muy tenaz para poder votar, generó que muchos maestros se fueran básicamente sin pues ejercer ese derecho como dicen ellos, ¿no? Un escenario de incertidumbre que se mantiene por lo menos hasta el momento respecto al aumento salarial, respecto a esa propuesta de estatuto único docente que pues como les digo ya quedó develado que la radicaron por debajo de cuerda, pues que los docentes la tuvieran clara y pues una propuesta que básicamente no se sabe si va a favorecer o no al gremio, que era lo que precisamente se estaba estudiando, ¿no? Y que este colectivo Tejer denunció a través de un video, ya se había radicado y por eso pues también se presentan estos asuntos en estos días de asamblea. De otro lado pues también había un ambiente de desánimo y hasta una intención, yo creo que fue grande, de abstención, porque pues las bases no son tontas, ¿no? Se dan cuenta de que básicamente eso fue una farsa electoral, que igual que el circo de la democracia burguesa en cada periodo electoral, pues estos dirigentes oportunistas que han puesto el sindicalismo burgués como práctica ejercen, ¿no? Aún así, pues esta nueva generación de docentes del nuevo estatuto del 1278 le apostó, los que votaron, a subir dirigentes intermedios de ese nuevo estatuto 1278, ¿no? Teniendo en cuenta que pues en las direcciones actuales están empotrados los dirigentes del antiguo estatuto del 2277 y pues que de todos modos se han entregado muchos de los derechos del magistrado. Nuevamente, no sé qué. Vamos retomando nuevamente, no sé qué es lo que está pasando hoy con esta red, compas, de verdad que nos disculpamos con ustedes, estamos haciendo lo posible por superar estos problemas que se nos han presentado. Entonces les venía diciendo que de todos modos, pues estas son prácticas del sindicalismo burgués que nos tienen en este momento en todo este embrollo, y pues definitivamente no hay garantías pues ni siquiera para un proceso de poder elegir a los representantes de los trabajadores. Bueno, y puedo decir que este proceso está tan viciado que incluso hasta hoy, martes, no se conocen los resultados electorales de hace 4 días, compañeros. Entonces, esos dinosaurios enquistados en los comités ejecutivos, tanto en la CUT como en FECODE, aunque no hay resultados, ya cantan victoria en pueblos, en veredas, en municipios, mientras que otros pues exigen fotos de los escrutinios, exigen pruebas para manipular la manipulación de los datos y de los resultados electorales. Lo cierto es que dirigentes repudiados por sus reconocidas traiciones siguen quedando en las direcciones. En definitiva, estos son unas elecciones de por sí viciadas, donde básicamente siguen quedando los mismos y muchos de los trabajadores que asistieron a votar ya no lo hacen ni siquiera por esa conciencia, sino por acceder al beneficio de un día libre, un día laboral libre, ¿no? Y bueno, pues de todos modos, alguna confianza que existe en que los dirigentes intermedios, que por cierto obtuvieron una muy buena votación, principalmente pues porque han demostrado trabajo y lucha, pero pues lastimosamente como en el Estado burgués, al ser federaciones y al ser centrales creadas para la conciliación con el enemigo en el Estado burgués, pues será muy difícil como cambiar esa maquinaria. Entonces ojalá que esos compañeros no se contaminen y terminen involucrados hasta en aspiraciones a puestos estatales, ¿no? Que es básicamente lo que hacen estos dirigentes, escalar, escalar y escalar, pisoteando al que sea, pisoteando los derechos de los trabajadores colombianos para alcanzar sus intereses personales y los de sus partidos que están allí detrás. Y bueno, ayer sorpresivamente, ¿no? El magisterio colombiano estaba esperando, y los trabajadores también, ¿no? Las bases de la CUT y demás, estaban esperando los resultados de las votaciones del 26. Pero con lo que se encontraron fue con que FECODE realizaría su segunda asamblea con carácter extraordinario, ¿no? Dice por aquí el colectivo Entre Tejidos, ¿por qué no se esperó que se posesionara la nueva junta directiva de FECODE para hacer la asamblea extraordinaria? ¿Qué afán tienen? Eso es lo que se pregunta todo el magisterio. Es lo que ha estado rodando en cuanto grupo, en perfiles de Facebook y en todos lados.
Lo cierto fue que, como les decía al principio, ellos ya radicaron un estatuto, una propuesta de estatuto único docente y necesitaban que estuviera aprobado por asamblea. Por tanto, pues convocaron rápidamente esta asamblea extraordinaria, ¿no? En estos 2 días, fue ayer y hoy, y bueno, terminó lastimosamente, pues, incluso con agresiones físicas hacia varios compañeros. Entonces, juzguen ustedes, el afán del actual ejecutivo de FECODE de sesionar, ¿para qué? ¿Cierto? Era para eso, para básicamente ellos, pues, quedar como si hubieran hecho las cosas al derecho, ¿no? Cuando realmente están haciendo las cosas, pues, por debajo de cuerda y a espaldas de la base, ¿no? Así está la cosa, compas, eso es lo que existe en este momento y es lo que considero yo personalmente y lo que hemos impulsado también desde el portal digital Revolución Obrera, desde estos programas de vanguardia obrera, que debe cambiar, ¿sí? Yo como luchadora, participar en unas elecciones como las que convocan en estas centrales y federaciones es una locura. Esto debería hacerse como se hace, como se ejerce la democracia proletaria, en asambleas, aclamando a nuestros dirigentes, a nuestros representantes que deben estar probados en la lucha por la defensa de los intereses de las bases, de los trabajadores, y no este circo que ni siquiera ha presentado unos resultados en firme luego de 4 días de pasada la elección. Así se presentaron entonces las elecciones del pasado 26 de mayo. Muy bien, compañera. Sí, es una forma pues de ver en vivo y en directo el tema de cómo funcionan esas direcciones de esas centrales y de esa federación como lo es FECODE, que es tan representativa y de hecho pues es la fuerza predominante mayoritaria en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ¿sí? Que es a donde tenemos que ir a analizar bien qué es lo que pasa ahí. Si es un problema solamente de algunos dirigentes corruptos, ¿sí? Que es como a lo que tiende generalmente la gente en este tipo de análisis, a decir, no, es que hay unas manzanas podridas a esta problemática. Bueno, ya Ricardo anunciaba pues de que la CUT surgió producto de la desaparición, pues de la derrota del sindicalismo independiente y de la desnaturalización de nuestro partido. Es decir, el sindicalismo no está separado de la ideología y la política. Y solamente hay 2 ideologías, la ideología burguesa y la ideología proletaria, no existe otra. No existe ni la ideología progresista, ni la ideología humana, no. Básicamente las ideologías pertenecen a las clases, y las clases fundamentales de la sociedad capitalista son la burguesía y el proletariado. Y por tanto, en la CUT desde su nacimiento, que fue producto de la derrota del sindicalismo independiente, es decir, de la derrota de la independencia de clase, del movimiento sindical, y con ella entonces nació amarrada a la ideología y a la política burguesa. Es decir, derrotadas las posiciones del proletariado en el movimiento sindical, se impusieron las ideas y la política y las formas, que lo que vimos ahí en las elecciones, lo que estamos viendo pues de las elecciones ahorita, es la forma como se manifiesta esa política burguesa. Pero en la política esa, la idea pues de la conciliación y la concertación entre clases, de hecho restringió la lucha a los lamentos contra el modelo liberal, decían, incluso defendido por el MOIR, ahorita por lo que llaman dignidad, la defensa de la producción nacional, es decir, la defensa de la burguesía colombiana, los otros por humanizar el capitalismo, por darle rostro humano a semejante salvajismo, y transformó de hecho el movimiento sindical en un movimiento burgués, reducido a sostener exclusivamente la lucha económica e incluso a ser dividido y servir a los distintos grupos y partidos de la burguesía, de la gran burguesía y de la pequeña burguesía, y a contribuir a sostener el Estado que aplasta al pueblo colombiano. De hecho, la CUT y las centrales
al día de hoy hacen parte del Estado en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Y es una comisión permanente, parte del Estado. Y de hecho el Estado financia una parte de las centrales sindicales. A todas les da millones para su funcionamiento, porque bien lo hacen. Es decir, no hay independencia, están amarradas el Estado y la CUT no escapó de eso. Sin embargo, lo que nos prometieron los amigos pues de la tal central unitaria en los 60 y que llevaron las tesis esas en diciembre del 76, tal vez en el último encuentro del sindicalismo independiente en Medellín, era frente a la propuesta que planteaban los sindicatos independientes de Caldas de hacer una central sindical independiente. Dijeron que por qué íbamos a dividir en 5 lo que ya estaba dividido por 4. Y ahorita estamos igualmente divididos por 4, por 5 y más aún. Si van a mirar de los datos pues que ahorita daba Ricardo, de los 6.000 y pico de sindicatos existentes, y se supone que están trabajando por la unidad y que existe el tal coordinador, o antes se llamaban el Comando Nacional de Paro y el Comando Nacional Unitario y no sé qué cosas, que es la confabulación pues de las burocracias, de las camarillas de las centrales sindicales. Vayan y miren, en el IMPEC hay más de 60 sindicatos, todos afiliados a, incluso muchos de esos pertenecen a la CUT. Y esa es la central unitaria, se supone. Entre los mismos maestros hay cantidad de sindicatos, y el nombre de federación es apenas un formalismo, porque no funciona realmente como eso, excepto para algunas coyunturas, ¿sí? Por esa política. Entonces, que significa incluso división, y al punto de que esa división ha significado para las nuevas generaciones de obreros el desprestigio más grande de ese sindicalismo, que ha sido, entre otras cosas, enemigo de los jóvenes obreros que han entrado en condición de tercerizados y que no fueron amparados por esos sindicatos, por los existentes, por esa política, que no se podían organizar, que no se podían afiliar porque no eran trabajadores de la empresa. Y el hecho es que bajo esa dirección ideológica y política burguesa se entregaron las conquistas obreras y se permitió la imposición de la legislación antiobrera desde la ley 50 del 90 hasta las últimas leyes impuestas por el régimen de Uribe, que aún siguen vigentes. Incluso de los primeros anuncios de la ministra del Trabajo, ahorita una ministra entre comillas comunista, de que ya iban a abolir pues la ley 789 que Uribe convirtió la noche en día, no ha sido revocada, ni eso fue solamente un anuncio. Resumiendo, el surgimiento de la CUT significó el aumento de la superexplotación de la clase obrera, porque no se planteó la lucha de los trabajadores, porque se renunció a la huelga, porque se renunció a las formas de lucha que había conquistado el movimiento y la clase obrera en Colombia históricamente, y se cambió por la conciliación con los enemigos. Y por tanto, se convirtió la CUT en un instrumento en manos de los capitalistas para aislar, para dividir, para reducir el movimiento a esa mínima expresión a que ha llegado. Y claro, no solamente por esa política, también por la política oficial de asesinar y de perseguir las organizaciones sindicales, pero que se supone que la CUT iba a superar incluso esa dispersión y todas esas cosas. Eso fue lo que prometieron. Y además de eso, se separó el movimiento sindical del movimiento campesino, que era algo que se había conquistado en el 60 y los 70, y se cambió las grandes casas sindicales, las grandes sedes sindicales para ejercer la democracia directa de los trabajadores por un montón de oficinas
llenas de burócratas, únicamente de funcionarios que únicamente sirven para recibir quejas y nada más. Ah, no, mentiras, para convertirlas en directorios politiqueros al servicio de la politiquería, de esa cosa burguesa, de la institucionalidad burguesa. Y lo mismo pasó con los fondos. Entonces, los fondos sindicales, que son para que antaño pues estaban destinados principalmente para la educación de las bases en las ideas del socialismo y a preparar la huelga, a brindar la solidaridad con los hermanos en lucha, fueron destinados para pagar asesores, para viaticar, ¿sí?, y para financiar las campañas de los politiqueros y para hacer lobby, por supuesto, a los funcionarios en el Estado y en el establo parlamentario. Y el hecho concreto es, histórico, exacto, y no son calumnias, es que la presidencia de la CUT y los puestos directivos de la CUT se convirtieron en trampolín para llegar al Ministerio del Trabajo, desde donde se persigue al movimiento sindical, porque desde el Ministerio del Trabajo se ejecuta las decisiones de los imperialistas y de los capitalistas en Colombia, y ha sido la historia. El primero fue Jorge Carrillo, el primer presidente de la CUT. Después estuvo Orlando Obregón, Angelino Garzón, Luis Eduardo Garzón y ahora Gloria Inés Ramírez, quienes, a pesar de lo que digan, y en este caso la señora Gloria Inés, lo que diga o incluso de los buenos deseos que tenga, si es que los tiene, terminará sirviendo también a los capitalistas, como tienen que hacerlo todos los ministros, porque todos los ministros son ejecutores de lo que decida la burguesía, no lo que decida el pueblo. Así está el asunto, y esa ha sido esta historia, y por eso podría yo decir lo que se dijo en las elecciones pasadas del Comité Ejecutivo de la CUT. No hay ninguna razón para ilusionarse con los nuevos comités ejecutivos de la CUT ni de FECODE. Bueno, vamos aquí saludando a nuestra audiencia que se ha mantenido firme a pesar de todas estas inconvenientes que se nos han presentado hoy. Compañeros de Sintra, Pulcar Cajicá, Caro Campo, Milenita Villamizar, María Ocampo, bienvenidas, Picapedrero, Enrique Vanegas, por aquí está Guillermo Saldarriaga, Colectivo Entre Tejidos, Daene Gross, que hace un comentario que me parece importante y lo quiero compartir. Dice: es claro que el nuevo escalafón no beneficiará a los docentes con una propuesta de 5 niveles por título, 10 subniveles, con un sistema de puntos casi imposible de alcanzar al exigir la suma de tiempo de servicio, título y publicaciones. Además de que el porcentaje de aumento de un nivel a otro no permite recuperar la inversión que habría que hacer en formación. Ese nuevo escalafón más parece una rebaja de salarios para los docentes que ingresarán por nuevos concursos o que están pendientes de ascenso. Un escalafón hecho a la medida del exiguo presupuesto que el Estado burgués destina para la educación del pueblo. Sí, en esencia eso es lo que sucede con ese estatuto único que está presentando el actual Comité Ejecutivo de FECODE y que ya había radicado, a pesar de que se supone se estaba estudiando, analizando y reformando, pues. Y sí, efectivamente, este sistema de ascensos básicamente se ha convertido para el magisterio colombiano en un estancamiento salarial, básicamente. Si hay formación, y que en últimas va a terminar es no promoviendo la formación y actualización pedagógica de los docentes colombianos, porque una maestría, cualquier estudio posgradual en Colombia es carísimo, y si ni siquiera va a poder ascender, pues para poder recuperar esa inversión, pues digamos que no es que se esté promoviendo ni siquiera ese asunto. Entonces básicamente es una rebaja salarial al gremio del magisterio colombiano. Por aquí nos saluda también Carlos Alberto, José Jesús Eduardo Muñoz, Rodrigo Giraldo, Elvia Hernández, Carlos Rosero, Nailuna también está por aquí, Sintra Pulcar Cajicá, que dice: pero ¿qué se espera de profesores que tienen ya pensiones?
que representen a la nueva generación cuando ya tienen su futuro resuelto. Bueno, y María Ocampo, educación, movilización, organización. Se necesitan los comités de base. En otrora los compañeros del departamento de Antioquia tenían un comité de base y fue cuando el sindicato fue más combativo. Bueno, así estamos en esta discusión de cómo está el movimiento sindical actualmente. En los comentarios surge un interrogante que creo que es muy válido y decisivo pues para toda esta posición y todo ese análisis que nosotros tenemos que hacer, y tiene que ver con la actitud que se debe tomar frente a la CUT y frente a otras centrales en cuanto a que existen, son las que están formalmente establecidas. Existen pues organizaciones sindicales, por lo menos pues las que existen están afiliadas pues allí, y todo pues esa preocupación que hay en el movimiento sindical y más allá del movimiento sindical estrictamente en general en el movimiento obrero, en su parte consciente. ¿Qué hacer frente al asunto de la CUT? ¿Se puede cambiar esa naturaleza de la CUT? Y podemos aspirar a que eso ese aparato se ponga al servicio de la lucha de los trabajadores. Incluso algunos dicen que vinculemos muchos obreros, pues luchadores allí, para lograrlo. Yo pienso que el tema se puede mirar de esta manera. En la mayor parte del movimiento obrero sindical y entre los revolucionarios hay una identidad en general, no absoluta, pero sí una claridad respecto a que en las actuales circunstancias esas centrales obreras no están sirviendo como se necesita para la dirección de la lucha de resistencia de los trabajadores. Pero hay una línea divisoria frente al qué hacer, es decir, hay identidad frente a eso, más o menos lo mismo que se piensa frente al Estado, ¿no? ¿Sí? Es decir, ese Estado no está sirviendo, ese gobierno no está dando soluciones, pero ¿qué hacer frente a eso? Es más o menos algo similar y lo podemos mirar en un paralelo y podemos, si lo miramos de esa manera, podemos ayudar a clarificar cómo es la situación, ¿no? Porque esa división frente al qué hacer está desde algunos que dicen que hay que conquistar la dirección de la CUT, e incluso algunos más extremos, defendiéndola como la dirección correcta en el actual movimiento sindical, con algunos errores, con algunas desviaciones, con algunos problemas, pero que está actuando en algunas cosas y que se puede mejorar. Hasta la posición que habla de que hay que crear otra central sindical revolucionaria. En esta división hay quienes están abiertamente por la una o por la otra, efectivamente, pero existen algunos que nadan entre esas dos aguas, que es donde está el peligro principal para el qué hacer en estos momentos. Es decir, existen algunas organizaciones, algunos revolucionarios que sin quererlo, sin ser conscientes de eso, claro, se ponen a cubierto y son furibundos críticos de toda la politiquería y podredumbre que existe en la dirección de la CUT. Y aquí tenemos que adjudicarle esa responsabilidad principal, no tanto a los dirigentes intermedios, no tanto a los obreros que desde su postura revolucionaria creen que se puede hacer algo allá adentro, sino de las direcciones de los partidos políticos, sobre todo, que son los que orientan esa actuación. Porque son organizaciones que hablan de reestructurar el movimiento sindical. Incluso se autoproclaman herederos del sindicalismo independiente. Denuncian incluso públicamente las triquiñuelas de los jefes que cabalgan en las direcciones de los sindicatos. Y quiero traer como caso concreto el ejemplo de los señores del PST, ¿sí? Que escribieron recientemente, el 11 de mayo, a propósito de las elecciones del 26, un artículo que lo pueden encontrar en su página, y en una de las perlas con las que termina ese análisis dice lo siguiente. Me parece importante leerlo, ustedes van a ver por qué. Dice lo siguiente: por la estructura de la central y sus estatutos, este sindicato, y ellos conocen muy bien eso por dentro, este sindicato ha sido dirigido mayoritariamente
por burócratas provenientes de FECODE, que por su comportamiento patronalista no representan ni a los maestros, ni mucho menos a los demás trabajadores. La CUT se ha convertido en un peldaño de ascenso político personal de los dirigentes y en la puerta giratoria para que los dirigentes transiten entre direcciones sindicales y o cargos en el establecimiento, sin regresar más nunca a su base laboral. Actualmente, por ejemplo, los 4 ejecutivos de FECODE que por estatutos no se pueden presentar a reelección van como candidatos al comité ejecutivo de la CUT. Es urgente tanto el cambio de dirección como de los estatutos. Hasta ahí la cosa está como buena, ¿no? ¿Cierto? Pero miren la perla que sigue ahí inmediatamente. Dicen, desde el Partido Socialista de los Trabajadores llamamos a participar de estas elecciones apoyando candidaturas clasistas, independientes y consecuentes, al tiempo que denunciamos que las elecciones son antidemocráticas y diseñadas para impedir un verdadero cambio de dirección. Es decir, lo critican, lo descubren, pero ahí están. Incluso presentan planchas para todo ello, ¿no? Avalan. Y Avalan. ellos tuvieron una representante del PST, Claro. una maestra, en la dirección de la CUT. Eso. Ese parangón es excelente con relación frente al Estado, frente al cual ellos mismos asumen la misma postura. Es lo mismo, el voto crítico, pues de votar por Petro de manera crítica es la misma basura, pues, con la que adornaron, pues, esa postura. Reconocen toda la podredumbre como estructura, pero sueñan con que se puede conquistar y poner al servicio de los intereses de los trabajadores. Y en eso, el tema aquí es que no es solamente de los trotskistas, que ya han, en mucha parte del movimiento obrero, han estado desprestigiados por esas posturas de nadar entre dos aguas, pero coinciden en eso también con los señores mal llamados del Partido Comunista de Colombia, que actúan de la misma manera, ¿sí? Con un pie en la lucha de masas y con el otro en el trapicheo parlamentario del Estado y de la CUT, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el análisis y qué es lo cuál es la posición, pues, y el análisis que hay que hacer frente a eso? Mencionaba ahora el compañero precisamente del surgimiento de la CUT, ¿sí? Es decir, la CUT desde su mismo surgimiento ha sido patronalista. Desde su mismo surgimiento fue la conciliación y la concertación de clases lo que ha dirigido toda su política. Esa ha sido la línea rectora de todo el funcionamiento de esa central desde el momento en que se creó. Jamás en su existencia ha jugado el papel de dirigente verdadero en las luchas de los trabajadores, pues su prioridad desde siempre ha sido la de ser un actor disuasivo en las huelgas. Por ende, allí la lucha directa para ellos es solamente una declaración vacua que está sometida al marco estrecho de la ley y de las habilidades de los negociadores en las mesas de discusión y los alegatos de los abogados. Ellos no han organizado jamás una huelga de verdad. La dirección de la CUT jamás se ha puesto de verdad las botas para organizar eso. Ellos caen a las huelgas, pero no para dirigirlas, no para empujarlas, no para impulsarlas en su desarrollo, sino para llevar sus abogados y, con el alegato, llevarlos a las mesas de concertación y conciliación, ¿sí? Frente a la CUT sucede igual que frente al Estado burgués y sus elecciones. No es revolucionaria la postura esa de los trotskistas, asumida incluso, lamentablemente, por algunos revolucionarios, que se dicen revolucionarios, marxistas, incluso algunos, pues, que se hablan del maoísmo y todo, pero también caen en ese trapicheo. Incluso se les ve en su actuación práctica fácilmente haciendo acuerdos con los señores trotskistas o con los señores mamertos que con los revolucionarios auténticos, ¿sí? Esa idea de sembrar ilusiones en la posibilidad, y aquí está el veneno. Este es el veneno problemático de eso, ¿sí? Esa idea de sembrar ilusiones en la posibilidad de reestructurar la CUT es igual que la idea de transformar el Estado en un aparato al servicio del pueblo. Cuando se crea y se alimenta esa ilusión entre los trabajadores luchadores, lo que se está haciendo es embolatando y descuidando al final y olvidando
la necesaria tarea de construir en lo organizativo una fuerte organización sindical revolucionaria. Es decir, todos esos esfuerzos que ellos hacen en esas organizaciones intermedias son simplemente trampolines del camino politiquero en el gobierno y en la dirección de la CUT. Es decir, tenemos que ser claros de lo que es ese aparato, el aparato de la CUT. El aparato de la CUT desde su surgimiento y su estructura y su funcionamiento y sus métodos no sirven para la lucha de resistencia del movimiento obrero, no está creado para eso, ¿sí? No se puede cambiar, es una idea falsa y es contrario a lo que hay que hacer en la tarea de reestructuración. Por eso, independientemente de la buena o mala voluntad de las personas que dedican sus energías a remodelar ese cascarón podrido de la CUT, terminan, así no les guste aceptarlo, así no quieran, pero terminan es fortaleciendo el camino de la podrida politiquería burguesa dentro del movimiento obrero y al final obstruyendo el trabajo consecuente y efectivo hacia una verdadera reestructuración sindical y hacia la construcción de fuertes y combativas federaciones sindicales y la necesidad de construir esa central sindical revolucionaria. Lo otro que quiero mencionar aquí, el calificativo con el que ellos critican eso, ¿no? Que ya se referían algo aquí sobre eso, de que ese infundado calificativo a quienes trabajan por el camino revolucionario de catalogarlos de divisionistas y de hacer paralelismo sindical, ¿sí? Como si no estuviera ya suficientemente dividido, como si no estuviera ya suficientemente postrado y como si hacer eso de impulsar una línea revolucionaria del movimiento sindical fuera una idea contraria, porque ellos están interesados y ilusionados en hacer acuerdos con todos esos burócratas sindicales que están sobre todo en las cabezas de las organizaciones y sobre todo en las centrales. Buen servicio le están haciendo con ello realmente es a los liberales y a los conservadores, que son los que en últimas están dirigiendo la CUT. Ahora, la propia experiencia directa de los dirigentes intermedios y honestos luchadores es un testimonio irrefutable de esa realidad. La CUT lleva 37 años, imagínense, son 37 años de existencia, en los cuales no ha dirigido con seriedad y de verdad un levantamiento ni una huelga. Siempre han hecho el papel de lobby para intervenir, no a atizar la lucha, sino para conducirlas hacia esas mesas. No pocas veces incluso, creo que varios de los dirigentes que pueden estar aquí escuchando ese programa tienen experiencia directa de cómo en medio de las huelgas han tenido que enfrentarse con los dirigentes de las centrales por su actitud pusilánime y falta de actitud combativa en la lucha. Además, quienes han tenido la posibilidad de ejercer algún cargo destacado en las direcciones nacionales o regionales de la CUT saben muy bien la cantidad de obstáculos que tienen para empujar el camino de la lucha. Al comienzo pues del programa veíamos un video de lo que se presenta y de cómo es en vivo y en directo ese problema, ¿no? El propio andamiaje de esa central impide que cualquier propuesta revolucionaria tome vuelo y al final los jefes honestos han tenido que abandonar esas toldas a menos que terminen acomodándose y a lo sumo sirviendo para hacer cara izquierda de la central de derecha, que es al final para lo que sirven esos revolucionarios que siguen impulsando esas posturas al interior de la CUT, de ser la careta falsa democrática de una organización como esas. Bueno, por aquí siguen comentando, y están bastante activos en el chat los compañeros. Compañero Plinio por allá nos pregunta que cómo es el sistema sindical de Colombia. Francisco Santis, la atomización sindical ha generado también la atomización de la burocracia en varios sindicatos pequeños sin conciencia de clase y patronales. Colectivo Entre Tejidos nos habla de que entonces cuál sería la otra ruta concreta y organizativamente. Por aquí María Ocampo, invierten millones en las elecciones burguesas y a los trabajadores despedidos les dan la espalda, como lo hicieron con los despedidos de Avianca y así sucesivamente. Exactamente, entonces a propósito de eso viene la pregunta que es normal, ¿cierto? De la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que proponemos? ¿Sí? Sí, definitivamente este es un panorama trágico, ¿no? Es un panorama terrible para los trabajadores colombianos y para el pequeño porcentaje de trabajadores sindicalizados. Entonces,
ante todo esto, pues definitivamente los trabajadores deben rechazar las propuestas de esos que son actualmente los responsables de que la situación del movimiento sindical esté como esté. Y deben ser los pioneros, los responsables en luchar por la reestructuración del movimiento sindical. Eso es lo que nosotros hemos venido proponiendo. Una reestructuración del movimiento sindical donde los trabajadores y principalmente los obreros revolucionarios tienen la responsabilidad de ser los protagonistas de un nuevo tipo de sindicalismo y además de trabajar por la construcción de una central sindical revolucionaria. Esa central sindical revolucionaria no como la CUT, ¿no? Tiene que ser una central sindical que marche de la mano con el Partido de la Clase Obrera y que además esté dirigida por él. Lo que también obliga a que los trabajadores debemos trabajar por construir también ese partido. Esto quiere decir que debe ser una central ligada también estrechamente a la lucha revolucionaria de todo el pueblo trabajador y que esté contra la explotación capitalista, no por humanizarla, ni por hacerla más digerible, ni más pasable, ni nada por el estilo, sino que de verdad luche contra la explotación capitalista. Y que ser una central sindical revolucionaria, además que esté construida sobre estas bases, y las voy a explicar cada una, sobre la base de la unidad consciente, de la unidad por la base y de la unidad al calor de la lucha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la unidad consciente, quiere decir que es una unidad en oposición a la burguesía y a sus agentes que están en este momento en el movimiento obrero y que separan a la unidad de los obreros en unidad de acción, unidad política, unidad ideológica, ¿sí? Básicamente con eso estrechan las miras del movimiento, como que hacen que se pierda la perspectiva y pretenden reducir en la lucha al movimiento sindical a los objetivos de ya, concretos e inmediatos, separándolo pues de esos objetivos estratégicos y a largo plazo y de los principios políticos e ideológicos. Esa política definitivamente le ha servido a la burguesía y se ha aprovechado el movimiento sindical. Y le sirve porque además ha generado una desconfianza terrible entre los trabajadores que ya ni siquiera quieren sindicalizarse y los jóvenes tampoco quieren sindicalizarse. Han visto una historia de traiciones dentro del movimiento sindical burgués, que es el que está actualmente aquí campeando en esto. Entonces, han generado esa desconfianza y por eso también ese bajísimo nivel de sindicalización. Y también le ha permitido a los grupos y a los partidos pequeño burgueses y oportunistas que están detrás también de los diferentes grupos y representantes sindicales mantener dividido al movimiento alrededor precisamente de sus intereses de grupo, de sus intereses de partido. Entonces lo que proponemos los obreros revolucionarios es que se trabaje por la unidad para la lucha y que esa unidad sirva a la causa de la emancipación del proletariado, no puede estar desligado de ella. No una unidad para servirle a los enemigos como está pasando en este momento, ¿sí? Para básicamente rebajar el salario de los trabajadores, no, ni una unidad restringida a la lucha por el salario solamente. Cuando nosotros hablamos de restringida no quiere decir que no se vaya a luchar por el salario, ¿no? Sino que eso no debe ser lo único. Asimismo, el proletariado revolucionario pues lucha porque las organizaciones sindicales y sus afiliados comprendan que hacen parte de una clase en este sistema capitalista. Somos la clase obrera y somos una clase antagónicamente opuesta a la burguesía, a los terratenientes, a los imperialistas. Ellos son nuestros enemigos y con ellos no se puede conciliar. Eso debe ser principal, prioritario, como parte de elevar la conciencia al movimiento sindical. El movimiento sindical pues entonces hace parte de la lucha de la clase obrera por una sociedad distinta, por una sociedad que luche por el socialismo y que tienda y que vaya hacia el comunismo. Entonces en ese sentido los obreros revolucionarios expresan que esta lucha sindical o de resistencia a los abusos de los capitalistas no puede estar separada de la lucha por el poder político y mucho menos de la dirección de la sociedad cuando triunfe el socialismo, ¿no? En ese sentido, pues, los sindicatos no pueden reducir su actividad a la lucha contra los efectos de la explotación capitalista o a salir a marchar cuando se va a negociar el pliego. No, los sindicatos deben ser escuelas de socialismo, deben contribuir a la lucha general por la emancipación de la clase obrera. Y en ese sentido es que debemos trabajar por la unidad consciente, que aporte realmente a elevar la conciencia de clase de todos los trabajadores. ¿Y cómo se hace eso?
hay que promover el estudio del socialismo científico, hay que promover la investigación, el análisis permanente de la realidad todo el momento está cambiando y hay que prever esos cambios y saber cómo actuar. Y también hay que hacer la síntesis de la propia experiencia de nuestra lucha. Eso hace parte de formar y de elevar la conciencia de los trabajadores. Eso, digamos que trabajando pues por la unidad consciente, ¿no? Pero también hay que trabajar en la lucha por la unidad desde la base, por la base, en oposición a esa unidad burocrática que existe en este momento y por arriba, ¿no? Donde las bases de los sindicatos solo son tenidas en cuenta a la hora de las elecciones, de repartir el puesto burocrático allí o allá, de apoyar la reforma de apoyar a este candidato, ahí sí las bases son tenidas en cuenta. Entonces, no, compañeros, y las elecciones del pasado 26 dan cuenta de ello, ¿no? Esta unidad debe construirse con la participación, una participación real de las bases, que tengan garantías para participar en las asambleas, que tengan los espacios, que se respeten esos espacios y se les exijan a los patronos, cosa que no pasa. Pedir un permiso sindical acá es toda una locura, toda una traba, ¿sí? Los trabajadores en general no participan en esos asuntos. Entonces, es básicamente tener realmente en cuenta la participación de las bases. No como pasó, y el ejemplo que hemos puesto durante todo el programa con ese estatuto radicado a espaldas de ella, ¿no? O sea, es que es una muestra, un botón de muestra muy reciente, muy en caliente de cómo es esa práctica sindical burguesa, donde las bases y dirigentes intermedios básicamente son burlados en su buena fe, ¿no? Mientras que los dirigentes arriba hacen de las suyas, venden los derechos, trafican con los intereses de la clase obrera y, bueno, allá de una vez van arreglando también cómo es que van escalando sus puestos. Y no, compañeros, esto debe combatirse y lo que debe hacerse es comprometer a las bases en absolutamente toda la actividad sindical. Hay que movilizarlas permanentemente, hay que organizarlas en comités, hay que hacer que realmente sean las protagonistas de la unidad, no aislándolas como simples observadores pasivos o como ayudantes o como los cargaladrillos de los supuestos salvadores que quedan en los comités ejecutivos, no. Entonces el movimiento sindical debe, dicho esto, contribuir a hacer realidad esa consigna de que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. No hay que sacar del movimiento sindical esa concepción de que es que aquí hay salvadores supremos, no, solo el pueblo salva al pueblo y es lo que nosotros hemos tratado de echar adelante. Entonces la unidad de los obreros y por la base se debe también manifestar en el ejercicio de la democracia directa en las asambleas de masas, no con estos circos de elecciones que están haciendo, además gastándose todos los recursos que uno aporta, ¿no? Debe también garantizarse la información permanente a las bases, las bases deben saberlo todo, no debe hacerse nada a sus espaldas. En las reuniones conjuntas de asamblea y asambleas conjuntas entre diferentes juntas directivas, muchas veces dicen, ay, es que ustedes con esa propuesta lo que quieren es dividir el sindicato, la federación, no sé qué, y uno dice, pero ¿acaso qué unidad hay? ¿Acaso es que los sindicatos o las juntas directivas de los diferentes regionales, por ejemplo en el magisterio, se reúnen, hablan acerca de la situación? No hay tal unidad, no existe, y nosotros luchamos es por esa unidad, ¿no? Debe también trabajarse por la intervención de las bases en las decisiones y en su participación activa en las tareas de la lucha común, ¿no? Hacer además realidad ese derecho a elegir libremente por una plataforma o por una posición que ellos consideren respetable, que ellos consideren acorde y coherente con sus intereses. Está cayendo la señal, compas, yo no sé qué es lo que pasa. No sé si me escuchan, me gustaría que ustedes a través del chat nos hicieran saber si ya nos están escuchando de nuevo. Bueno,
Entonces les decía que sí, que debe también garantizarse ese derecho real a elegir libremente y a ser elegido incluso a través de plataformas, a través de, pues por sus mismas posiciones y ejemplos de lucha, ¿sí? No que toque ir a votar por el que tenga más dinero para hacer campaña o que tenga más poder para sobornar o incluso para matonear, como lo hicieron los dirigentes de las centrales hasta en medio del estallido. Recuerden a Fabio Arias, que además se volvió a lanzar al ejecutivo de la CUT, cómo fue indolente con los jóvenes y los condenó peor que el Estado burgués, como vándalos, y básicamente les dieron la espalda, ¿sí? O como sucede con estas elecciones y campañas, que ahí sí buscan a las bases y demás, y bueno, el que tenga como más hacer escándalo es como que el que más resuena entre las cabezas de los electores. Por aquí nos dicen, bueno, sí, efectivamente, entonces eso hace parte de la unidad por la base, teniendo en cuenta pues que la base realmente y las asambleas son realmente el espacio o la máxima expresión democrática de las organizaciones sindicales y populares. Bueno, del mismo modo, no sé si me siguen escuchando, compas, estamos como teniendo muchos problemas hoy con la señal. Del mismo modo, pues reestructurar el movimiento sindical exige trabajar por la unidad al calor de la lucha y alrededor de los intereses reales de los obreros. Eso en contravía pues de los acuerdos a espaldas y en contra de las masas, ¿no? Este asunto no solo debe expresarse, digamos, en la letra, en el papel, sino que debe servir de estímulo para la lucha común, como corresponde pues al carácter del movimiento sindical, ¿sí? Que debe ser un instrumento para la resistencia a los capitalistas, pero también debe ser parte de la lucha general por la liberación de la clase obrera. Y esta lucha pues debe ser permanente, como les decía, no solamente cuando hay negociación de pliego, no, en ciertas coyunturas, no, tiene que ser una lucha que cobije a toda la clase obrera y que vaya mucho más allá de la fábrica donde yo estoy, o de la empresa, o de mi colegio, o de mi lugar de trabajo, no. Es una lucha que debe unir al proletariado a todas los combates que el pueblo colombiano libra contra sus enemigos, ¿no? Y también a la lucha que despliegan sus hermanos de clase en todos los países, ¿no? Contrario pues a lo que nos proponen, a salir a luchar y apoyar a uno u otro candidato, o como lo dicen, la toma del 7 para apoyar otra vez las reformas del actual presidente. No, tiene que ser una lucha independiente de la politiquería, independiente del Estado burgués, ese mismo Estado que en no pocas ocasiones ha perseguido, ha criminalizado la protesta de los trabajadores y de los luchadores en general y de todo el pueblo, e incluso también ha perseguido el movimiento sindical, ¿cierto? Entonces esta unidad, también una unidad al calor de la lucha que significa practicar el internacionalismo proletario en la movilización contra las agresiones de los imperialistas, contra los preparativos de guerra, que por cierto siguen viento en popa, compañeros, en la actualidad. Y también en apoyo a la lucha revolucionaria del proletariado y de los pueblos del mundo por su liberación. Los trabajadores deben estar permeados de todos estos asuntos. Esa es la unidad del calor de la lucha que se requiere, ¿cierto?, en un sindicalismo independiente de nuevo tipo, donde se manifieste el compromiso con la lucha de todos los trabajadores, incluso las huelgas de solidaridad. Así esas no sean legales, así no estén contempladas, así estén prohibidas, lo que sea. Y también que se expresen el apoyo a las luchas que libra el pueblo colombiano contra sus enemigos, ¿no? Donde básicamente el proletariado debe demostrar su carácter de clase de vanguardia en la lucha contra toda forma de explotación y opresión. Y que ahora se concreta pues en el apoyo, en la preparación y participación, esta vez sí muy decidida, en la tendencia hacia un nuevo estallido social, como lo hemos mencionado acá, que es inevitable, compas, es inevitable, así se hable de cambio, así se hable de que esperen, que es que esto va a mejorar, que no, es inevitable la tendencia hacia un nuevo estallido social, porque todo ha sido incumplimiento y la situación que atraviesan los trabajadores en medio de la crisis del sistema capitalista,
pues básicamente agudiza la crisis social y todas las contradicciones propias de este sistema. Entonces, si trabajamos por la unidad al calor de la lucha, se garantiza la independencia de clase del movimiento sindical, tanto en lo ideológico como en lo político y también en lo organizativo. Y eso significa en la práctica desprenderse de la influencia de los partidos de la pequeña burguesía, de la influencia del Estado, de los patrones, de la iglesia, bueno, en fin. Y esto pues obviamente debe manifestarse en una plataforma de lucha que tenga un estilo y unos métodos de dirección y de trabajo proletarios y también unas formas de lucha independientes y proletarias. Esa plataforma de lucha ya se ha propuesto y ustedes pueden acceder a ella también en el portal digital Revolución Obrera. Entonces es necesaria, compañeros, la reestructuración del movimiento sindical si realmente queremos impedir que los efectos de la crisis acaben con nuestra fuerza y en últimas con nuestra vida al estar sometidos a esta terrible superexplotación. ¿Es necesaria la reestructuración del movimiento sindical? Si queremos superar los vicios de las direcciones de las centrales sindicales y, como decían ustedes mismos, la imposibilidad de transformar estos aparatos en organizaciones que sirvan a la unidad para la lucha de la clase obrera, porque pues son una maquinaria oxidada, antidemocrática, que desprecia las bases y que solo se preocupa por los intereses de unas cuantas camarillas dirigentes que están comprometidas en últimas con los patrones y con el Estado. Es necesaria la reestructuración del movimiento sindical que avance en la unidad de los sindicatos reestructurados, que en últimas serán la base de federaciones regionales independientes, que a su vez, pues la idea es que sean parte de esa nueva central sindical revolucionaria. Y como les digo, todo eso requiere una plataforma de lucha que sirva de base para forjar la unidad de los sindicatos reestructurados y que además de luces para una práctica sindical distinta. Entonces, los invito a que accedan, a que analicen, a que trabajen por esa plataforma que básicamente propone unos principios revolucionarios, propone unas reivindicaciones coherentes con los derechos de los trabajadores y sobre todo unos métodos de dirección y de trabajo de clase, de nuestra clase, muy distintos a lo que lastimosamente hemos visto y que les hemos tratado como de reflejar en este programa del día de hoy. Bueno, la compañera Adela ha mencionado los asuntos pues fundamentales de la unidad, de en qué consiste la reestructuración del movimiento sindical, que es la unidad consciente por la base y al calor de la lucha. Pero esa unidad, como ella misma decía, tiene que materializarse, concretarse en organización. Y es un hecho que a pesar de esa dirección vendiobrera, de esas camarillas vendiobreras de las centrales sindicales, de la reducida cantidad de trabajadores sindicalizados, las condiciones de superexplotación obligan a los trabajadores a rebelarse, no solo contra las condiciones de superexplotación, sino además contra ese sindicalismo burgués que predomina en la dirección del movimiento sindical actual. Entonces, y lo vimos, muy diciente la huelga que organizan los corteros, las huelgas pues del 2005 y 2008, los corteros de los ingenios, y una poderosísima huelga que los compañeros empiezan a hacer sin organización sindical siquiera, incluso en contra de las organizaciones sindicales patronales de los ingenios, afiliados a la CGT y a la CTC, o como lo hicieron los obreros temporales en Pacific Rubiales en el 2011. Son ejemplos muy destacados, pero suceden a menudo, incluso paros de un día, de una jornada, en muchas partes, y eso no sale reportado ni hace parte pues de la lucha sindical, porque mucho de eso, de esas luchas se desarrollan sin organización. Pero a su vez, es frecuente que se presenten nuevos sindicatos creados por los obreros peor pagados y que incluso suceda lo que sucede en el IMPEC, más de 60 sindicatos. Unos surgen pues alrededor de unos fulanos que son arribistas, que son logreros, pero otros con la intención de luchar y en muchos casos de protegerse y de ampararse en el fuero circunstancial de fundadores, pero que terminan a la final
atomizando el movimiento y debilitando la lucha de los trabajadores porque quedan dispersos. Y eso le contribuye al final de cuentas, así temporalmente resulten unos compañeros protegidos, termina favoreciendo a los capitalistas, a los enemigos de los obreros. Existe otro fenómeno, y es que muchos dirigentes y activistas honrados, incluso algunos revolucionarios, Ricardo mencionaba algunos de esos, creen que se puede reestructurar la CUT en particular, porque dicen que es la central mayoritaria, y sueñan con eso, y hace parte incluso del pasado de esa misma gente que a la final ayudó a derrotar el sindicalismo independiente y de clase que existió hasta el 76. Bueno, hasta más tiempecitos después, pero que fue derrotado en el 76 por ellos mismos. Y todavía venden esa idea, pero hay producto de la necesidad de que la mayoría de esas directivas regionales no funcionan, ni en la CUT, ni en la CGT, ni en ninguna de esas centrales. Los obreros han recurrido a los comités de solidaridad, a las coordinadoras de solidaridad e incluso a la existencia de comités de solidaridad, de unidad y solidaridad, donde se juntan incluso gente de las distintas centrales, sindicatos, dirigentes sindicales de las distintas centrales, poniendo la unidad por encima de esas diferencias y de esa división artificial en que nos ha dividido el enemigo, no los revolucionarios, no los comunistas, los enemigos, los liberales, los conservadores, los mamertos, el moir, esa gentecita. Y a su vez, ante la impotencia han surgido iniciativas de crear nuevas federaciones y de fortalecer unas que han tenido trayectoria histórica, como FENACINTRAP, por ejemplo, que era la que tuvo su época gloriosa en el sindicalismo independiente, fue de esa época y agrupaba a los trabajadores oficiales del Estado. Menciono esto porque es una indicación que espontáneamente los obreros buscan separarse del sindicalismo burgués para reconquistar los derechos perdidos o no seguir perdiendo los que todavía se tienen. Pero no basta con ese deseo de unidad, no basta con ese deseo de luchar por reconquistar, se necesita reestructurar el sindicalismo, como decía la compañera Adela, en todos los asuntos. ¿Sí? Pero hay que hacer más que eso, como decía Ricardo. No basta, hay que desprenderse de esa idea inútil, ilusa, de pretender reestructurar la CUT. Y hay que avanzar de los comités de solidaridad y las coordinadoras de solidaridad. Incluso unos de esos comités de solidaridad fueron expulsados de la CUT, siendo de la CUT, como sucedió con el Comité de Solidaridad de Antioquia y el Comité de Solidaridad en el Valle del Cauca. Expulsados de la CUT, lo único que funcionaba de la CUT, y fueron expulsados. Fueron diluidos esos comités, aunque siguen existiendo por iniciativa de los trabajadores. ¿Qué esperan los compañeros? Hay que pasar y darle la forma que corresponde a eso. Realmente funcionan y tienen que funcionar como federaciones independientes. A eso es lo que están llamados a organizar. Y si los revolucionarios no hacen eso, le están haciendo una concesión gratuita al sindicalismo burgués y postrando esos obreros y esa base sindical que quiere luchar, postrándola a la política, a la ideología y a la organización burguesa existente. Cuando hay las fuerzas ya, y el movimiento obrero ha destacado las fuerzas, pero solamente para mirar lo que está en activo. El 96% de la clase obrera está sin organizar y hay que organizarla. ¿Cómo no? Llegamos a tener en el sindicalismo independiente por lo menos el 17% de la fuerza obrera organizada y lo perdimos. Quedó eso reducido al 4 y pedacito por ciento. No, se necesita
Entonces, no solamente es la educación, como han dicho los compañeros, no solamente es el asunto de la unidad consciente por la base, sino que esa unidad de pensamiento y de acción tiene que concretarse en organización para multiplicar la fuerza. La organización no es una mera sumatoria, en organización 1 más 1 no son 2, son cientos y miles. En efecto. Es muy distinto tener un comité por allá de solidaridad que de cuando en vez hace alguna acción o que semanalmente está haciendo acciones y no sé qué de solidaridad, a decir aquí hay un comité que se propone dirigir, no coordinar, sino dirigir la lucha de sus hermanos y se lo propone sincera y francamente. Eso es necesario y así tienen que pensar los compañeros que han asistido a esta sesión, que nos escuchan y nos preguntan qué hacemos, cómo hicieron los obreros revolucionarios en los 60. ¿Ah? Ante esa maquinaria antidemocrática que todo el mundo denuncia, igual que en los 60, hay que establecer entonces, hacer los comités pro federaciones y proponerse conscientemente pasar de la coordinación a crear, a constituir las federaciones independientes, y eso depende de las condiciones concretas en cada parte. Algunos dicen, si alguien va a hacer sindicalismo revolucionario inmediatamente nos echan. Sí, ha pasado, pero no porque sea incorrecto hacerlo, porque se han equivocado los compañeros en la forma de hacer ese trabajo. Hay que hacerlo bien, la educación hay que brindársela a los trabajadores. Si nos ponemos a pelear de frente con la burocracia, lo más seguro es que terminan denunciándonos y echándonos, y haciéndonos echar, vendiéndonos al patrón. Pero si se hace el trabajo por la base, con la educación de la base, se constituyen los comités de base, se impone desde la base, se obliga a que se establezca la educación permanente, la movilización de los trabajadores, incluso que se proponga desde la base y se haga desde la base de educación y movilización, eso le cambia la fisonomía por completo a los trabajadores, al sindicato, y se crea el sindicato donde no existe. Así hay que hacerlo. Entonces hay que fortalecer los sindicatos que existen y hay que hacerlo desde abajo, con educación, con movilización, proponiendo las tareas de lucha. Pero a su vez requiere no solamente pasar a constituir las federaciones, los comités y las federaciones, pues en el mediano plazo, sino que eso tiene que ir ligado y como parte de una vez, pensando en la central sindical independiente. El gran error del sindicalismo independiente fue ese, fue su dispersión en comités intersindicales y los eventos de unidad quedaban reducidos a los encuentros regionales y a los encuentros nacionales, cuando ya deberían ser esos congresos de una nueva central y de una nueva confederación o central sindical independiente. No, hay que superar eso y por eso desde ahora mismo y existen las posibilidades de organizar las tareas nacionales conjuntas de todos los trabajadores interesados en reestructurar el movimiento sindical, en construir una cosa nueva. Y hay tareas para hacer, por supuesto, a montón, tareas de solidaridad, tareas de lucha e incluso de la vinculación de todos los sindicatos en ese proceso de reestructuración, en ese nuevo sindicalismo, ligarlo a las demás organizaciones populares para conquistar las reivindicaciones comunes del pueblo trabajador colombiano. Y sabemos cuáles son: por empleo y subsidio a los desempleados, disminución y congelamiento de los servicios públicos, etcétera, etcétera, contra la criminalización de la protesta, la persecución de las organizaciones sociales, en fin, todas las reivindicaciones que fueron ya planteadas en el paro del 2019 y en el estallido social y especialmente pues en el estallido social del 2021 y que fueron recogidos por la Unión Obrera Comunista en el programa inmediato, propuestas pues por la Unión Obrera Comunista en el programa inmediato y que están pues en el portal Revolución Obrera.
reivindicaciones que aún no han sido resueltas. Es decir, los problemas del pueblo siguen. Y ese nuevo sindicalismo tiene que estar ligado a esas reivindicaciones. No, los compañeros no pueden hacer lo que hicieron los jefes traidores y vendeobreros de las centrales, que llamaron el 28 de abril a una jornada de lucha, a un paro, entre comillas, que pensaban reducir a una pequeña jornada y que se convirtió en un paro de verdad, y después darle la espalda y sacarle la nalga a los compañeros que se mantuvieron combatiendo en las calles por más de 3 meses. Y les dieron la espalda y los condenaron. Y hicieron eco con Duque y con toda la reacción uribista a tratarlos de vándalos y a decir que los castigaran, que los individualizaran y los condenaran. Entre esos, ese señor Fabio Arias, que seguramente va a quedar en la Ya, según el último boletín, ya quedó en el comité ejecutivo de la CUT. Un bandido de eso. Sí. El nuevo sindicalismo no puede hacer eso y tiene que ir de la mano con el resto del pueblo. No puede ser indiferente a las otras organizaciones de los trabajadores del campo y la ciudad. Perfecto. Yo quiero terminar con una idea que pensándola pues sobre la preocupación de varios pues de los que han escrito ahí en el chat diciendo, bueno, pero entonces ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se desenreda esta madeja o este nudo realmente que está ahí? Es decir, tiene uno una cosa ahí como enredada y uno dice ¿por dónde le metemos pues el hilo? ¿Por dónde le metemos la mano a esto para desenredarlo? Podría uno pensar inmediatamente que la solución está en el sindicato mismo, en la organización sindical. Sin embargo, creo yo que hay una idea que la hemos planteado desde el comienzo mismo y a mi modo de ver está ahí el quid del problema. El sindicalismo debe ir de la mano del partido de la clase obrera. Eso no es una declaración general, es una orientación práctica, directa, que hay que aplicarla a las condiciones específicas en que esté el movimiento obrero. ¿A qué me refiero? Es decir, el problema no lo resuelven los dirigentes sindicales. Aparentemente son los dirigentes sindicales los que van a resolver el problema. No son los dirigentes sindicales los que nos van a resolver el problema de la reestructuración del movimiento sindical. Lo resuelven los dirigentes revolucionarios. Es decir, a los que nos están escuchando en este momento, no les estoy hablando al dirigente sindical, a esa parte suya, a esa parte de actividad, a esa parte de trabajo o de conciencia como dirigente sindical. Es a la parte de usted como obrero revolucionario, porque ahí está la clave del problema. El movimiento sindical, recordémoslo, el movimiento sindical es parte del movimiento obrero y le corresponde por su naturaleza una relación directa con los intereses de la clase obrera, tanto con los objetivos inmediatos como con sus intereses máximos. Acordémonos que no existe absolutamente nada en la sociedad que esté al margen de la lucha de clases y por ende al movimiento sindical lo dirige o la política burguesa o lo dirige la política proletaria. Necesitamos un sindicalismo que defienda intransigentemente los intereses del proletariado y eso solo puede lograrse si está ligado directamente con esos intereses máximos. Cualquiera diría, pero no existe el partido de la clase obrera, no lo hemos construido. No existe efectivamente y esa es una de las tareas más importantes, pero sí existe el partido político de la clase obrera en Colombia, claro que sí, porque ya están dando, porque están dando su construcción, porque existe un programa y existe una táctica revolucionaria. Entonces, en lo material, cuando alguien pregunta, y bueno, ¿y entonces qué hacemos? La responsabilidad de los obreros revolucionarios, y no solamente los sindicalizados, sino los que no estén sindicalizados. Estoy hablando desde concretamente los revolucionarios, los obreros conscientes. La primera tarea que tienen que hacer es organizarse políticamente para, organizados políticamente, no
sindicalmente, sino organizados políticamente como obreros revolucionarios, como obreros comunistas, ahí sí poder disputar la dirección en sus organizaciones sindicales y avanzar en esas tareas de reestructurarlos, organizando nuevos sindicatos, creando nuevas federaciones, creando la central sindical. Es decir, y esa es la orientación que siempre se traza frente a cualquier frente de trabajo, a una fábrica, a un sindicato, a una universidad, a donde sea. La orientación concreta es junte a esos 3 revolucionarios, junte a esos 3 obreros conscientes, a esos 5 obreros conscientes que existen. Aquí el problema es independientemente de que estén sindicalizados o no, eso no tiene nada que ver, son revolucionarios. Y la primera tarea que hay que hacer es organizarlos, ¿sí? A esos compañeros que nos hablan pues preguntando eso desde Santander. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen vínculo con esa organización sindical a la que de la que estaban preguntando ahorita, ubiquen esos 5 obreros revolucionarios, esos 3, los que sean, y reúnanlos, no en condición de sindicalistas, no, en condición de comunistas revolucionarios, o de obreros conscientes por lo menos, ¿sí? Y ahí, cuando crean esa organización, ese embrión de organización, ¿sí?, surge el partido. Esa es la creación del partido en lo material, porque se organizaron en calidad de comunistas, de revolucionarios. Cuando se hace eso, eso es como una varita mágica para los que les gusta hablar de eso de la varita mágica, ¿cierto? Esos 3 tontos, como una alegoría, crean un sabio y ellos inmediatamente se van a poner como objetivo y como tarea qué vamos a hacer en esta zona donde estamos, en este sindicato, cómo vamos a pelear por reestructurarlo, ¿sí? No es un asunto solamente burocrático de crear un aparato al margen o conquistar la dirección, no. Esa forma organizativa ya se comporta como una célula, empieza a trabajar como eso. Y esos obreros revolucionarios van a ser capaces de echar para adelante toda la política revolucionaria que orienta el comunismo en estas circunstancias y van a impulsar todo este trabajo de reestructuración. Es así de sencillo, o sea, no es un asunto que tengamos que divagar y que tengamos que hacer toda una cantidad de cosas, no. Reunámoslos, es decir, atrevámonos. Y a esos obreros que nos están escuchando, que son sindicalistas, que pertenecen a un sindicato, den el paso, ¿sí? Es decir, no se contenten con ser dirigentes sindicales. Den el paso y organícense políticamente. Y ahí se materializa esa orientación básica de que el sindicalismo debe ir de la mano del partido de la clase obrera. Porque al final de cuentas, ¿por qué está ganando la dirección burguesa en la dirección del movimiento sindical? Porque lo dirigen partidos de la burguesía o partidos de la pequeña burguesía que sí están organizados, que tienen sus cuadros, que dirigen su actividad, que orientan todas sus políticas y todas sus triquiñuelas y todas sus trampas, ¿sí? Eso viene desde allá, desde una dirección política, ¿sí? Entonces, creo yo que ahí está la clave y es por donde tenemos que empezar a desenredar toda esta situación de la reestructuración del movimiento sindical. Bien, compañeros, esperamos pues con esto haber contribuido también en algunas ideillas pues para todo este trabajo y muchas gracias pues al equipo técnico por ese enorme esfuerzo para lograr mantener pues esta transmisión con todos los problemas que hemos tenido, pero haberla sacado adelante. Muchas gracias, compañera Adela. No, muchas gracias a ustedes, gracias a nuestra audiencia que se mantuvo aquí firme en este atropellado programa, hoy con muchos problemas de red. Los invitamos a que escuchen este diferido, a que lo difundan en todas las redes, Facebook, YouTube, Twitter, bueno, Instagram, a que nos sigan y a que ojalá nos puedan apoyar a través de sus distribuidores de Revolución Obrera o a través del portal digital para poder mejorar pues con equipos y poder mejorar esta labor para ustedes, compañeros. En su despedida, cortico, compañero José, quisiera que respondiera esa última pregunta que me aparece aquí en el chat. No la quiero dejar ir sin una respuesta cortica, por favor. ¿Comunismo, sus orígenes son el ateísmo?
No tiene nada que ver pues los orígenes del comunismo con el ateísmo. Ese es un aspecto únicamente de una explicación pues de fondo, pero el comunismo es básicamente la lucha por la abolición de toda forma de explotación y de opresión y explotación. El comunismo es eso. Ya lo otro es derivado de otras de ideas ideológicas, de ideas y filosóficas y asuntos de eso, pero la esencia pues del comunismo es la igualdad entre los hombres, la igualdad real entre los hombres, que es decir, acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción, y que no haya ni ricos ni pobres, ni explotación ni opresión de ninguna forma. Y quisiera, ya que usted me invita ahí a decir brevemente alguna palabra, de ahí la inquietud pues alrededor de qué partido queremos construir. Nosotros queremos un partido revolucionario, no un partido para hacer politiquería. Queremos un partido para dirigir una revolución, y una revolución significa tumbar a los de arriba con la violencia revolucionaria, con la insurrección, con la guerra popular. Y un partido de esos entonces no es legal. Se necesita un partido clandestino para organizar la gran revolución de los obreros y los campesinos, para tumbar a los oligarcas y a los imperialistas. Y ya finalmente pues agradecerles esa participación tan activa que tuvieron los compañeros, la paciencia para sortear, pues para acompañarnos en esta larga emisión ya, y agradecer los esfuerzos de los compañeros del equipo técnico y la compañía pues de los compañeros de la mesa. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a una próxima emisión de Vanguardia Obrera. La huelga de triunfar en contra del capital, en contra del gobierno y el charrismo sindical. Debemos de ganar, tenemos la razón, unidos venceremos la fuerza del patrón, la de la oligarquía y la de la represión. Porque esta situación no puede continuar, está corriendo sangre como en un gran canal, sangre de luchador y de trabajador, la sangre más hermosa que tiene la nación. Mientras que el gran burgués se da vida de rey y los terratenientes pisotean la ley, el pobre con su fe y con su devoción sigue comiendo tierra y bebiendo una ilusión. Pasa un gobernador o un presidente más, pero las estructuras no cambian de lugar, y el rico sigue aquí en su cielo terrenal, y el pobre en el infierno se tuesta nada más.